iniciar otra vez, hay que renovar nuestra mente, hay que volver a poner prioridades, lo que es más importante, ¿de acuerdo? Y poner objetivos espirituales, ¿ok? Hay que ponernos metas, hay que tratar, ¿verdad?, de ser mejores. Tenemos la oportunidad que Dios nos da y de eso se trata todo, ¿de acuerdo? Entonces, ya para ir concluyendo, y ahora que los hermanos están integrándose, pues vale la pena volver a recordar por qué existimos, por qué Dios nos ha permitido levantar ya casi 10 años, si no es que ya son 10, esta congregación, ¿de acuerdo? Por qué hemos persistido y qué es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, quiero hablarles acerca de la visión de la iglesia, ¿de acuerdo? Que esta visión tiene un destino, o sea, un destino, hablar de destino es hablar de a dónde nos dirigimos, ¿ok? O a dónde queremos ir. Hablar de visión es hablar de futuro, es hablar de dónde quiero estar o qué quiero hacer, qué quiero estar haciendo en 5 años, en 10 años, en 20 años. Así como yo me lo pregunto de manera personal, por lo que yo quiero hacer para mi vida, para mi familia, también como iglesia me lo tengo que preguntar, ¿sí? Una vez que yo he revisado lo que ha pasado y me he dado cuenta donde soy fuerte, donde soy débil, donde tengo oportunidades y donde tengo amenazas, ahora el resultado de eso es cuáles van a ser mis objetivos, o sea, qué tengo yo que hacer. Y además de esto que estoy haciendo, cuál va a ser la finalidad o el resultado. Esto es hablar de visión, ¿ok? Tenemos una visión, no caminamos a la y se va, tenemos una misión con lo que creemos que podemos alcanzar lo que estamos buscando. Entonces eso es tan importante entenderlo en la vida espiritual para que nosotros, hermanos, no nos quedemos con el sentimiento o con la idea de que a veces esta obra o la vida cristiana o la iglesia, como lo querramos llamar, solo se trate de llevar rituales, o solo se trate de hacer costumbres, o solo se trate de religión, porque eso ya lo vivimos y ya nosotros entendimos que muchas veces no fue lo que nosotros verdaderamente necesitábamos ni lo que Dios nos quería entregar, ¿de acuerdo? Dejar un poquito eso de lado para entender más profundamente en qué consiste esto, ¿sí? Y eso es lo valioso, lo que los ojos naturales no pueden ver, ¿ok? ¿Vamos bien? Entonces, por eso es que vamos a mirar con los ojos espirituales y vamos a tratar de ver hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde Dios nos quiere llevar. O sea, hablar de una visión es hablar, ¿verdad?, de identidad, propósito y destino. Nuestra visión es, ¿verdad?, que nos sintamos identificados con Cristo. Nuestra visión es que entendamos que hay un porqué, una razón por la que Dios nos ha permitido vivir y estar aquí y conocerle. Hay un porqué, algo que hacer, un propósito. Y ese propósito nos va llevando a un lugar, ¿ok? Ese propósito nos va llevando a un lugar y a ese lugar queremos llegar y vale la pena, y aunque no lo sepamos todo, aunque no estemos totalmente completos, perfectos o que seamos muchos, etcétera, etcétera, pero vamos caminando, ¿ok? Vamos progresando y eso es lo que voy a explicar en un momentito. La imagen que ustedes ven allí en la pantalla es en relación, hermanos, a como cuando, qué tan importantes son las torres en los aeropuertos. ¿Ustedes alguna vez han podido viajar en avión? ¿Alguna vez han podido estar en un aeropuerto? Ustedes saben, ¿verdad?, que hay una torre de control. Y la torre de control está levantada. ¿Para qué? Para que tenga visión, ¿verdad?, de los aviones que llegan y los aviones que van a despegar. Lo necesitan tener visión y ver. Y las pistas aéreas ustedes tienen aquí en Córdoba, ¿verdad?, la pista de avionetas. ¿Qué tan larga está? Larguísima. Entonces, esa torre es como que la cabeza o el cerebro donde se organizan los vuelos, los aterrizajes y los despegues. Necesita visión. Entonces, también la iglesia de pronto necesita, además de todo lo que vamos haciendo cotidianamente, levantarnos un poquito y echar una miradita acerca de lo que viene. ¿Para qué? Para que nos sintamos motivados. ¿Para qué? Para que sepamos lo que vamos a conseguir. ¿Para qué? Para que no tropecemos con las cosas que ya mencioné.
para que no nos quedemos con una idea equivocada de que si acaso el cristianismo únicamente se trata de tener una Biblia, de memorizar un versículo, o a lo mejor tener un lugar en la congregación, tener un cargo, ¿no? No se trata de eso. Voy a procurar explicárselos en un momentito, ¿ok? En otras palabras, el resultado de este esfuerzo nuestro de estar organizados, de estar procurando, preocupándonos, cuidando, etcétera, es el ver que la vida de la gente sea transformada, ¿ok? Hacia dónde nosotros nos dirigimos, viendo o pensando en el plano espiritual, no en el plano material, ¿sí? El plano material podría decirnos que lo que nos hace falta únicamente sería un techo, un lugar, más sillas, no lo sé, eso está bien, es parte de, pero no nos vamos a perder en eso, sino nos vamos a ir a lo que es genuino y perdurable, la vida transformada de la gente, ¿ok? Que la gente sea transformada. Y vamos a leer la Biblia. A ver, vamos a 2 de Corintios 3:18, por favor. Con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente en la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Amén. Muy bien, entonces la Biblia nos habla de transformación, de ser transformados. Y esa transformación, pues la hace Dios, ¿ok? A través de su palabra, su espíritu, a través de la sangre de Cristo, a través de, ¿verdad?, de nosotros mismos también, porque somos parte de todo lo que Dios quiere hacer. ¿Están aquí? Amén. Entonces, fíjense qué importante es que nosotros mismos hayamos sido ya transformados, nosotros mismos hayamos sido moldeados. Qué importante es que nosotros mismos hayamos experimentado esto en nuestra vida, o lo estemos experimentando, porque los que vienen también van a vivir la misma experiencia. Es decir, ellos van a poder testificar antes y después lo que acontecía en sus vidas y cuál fue el resultado. Hermanos, ver la vida de una persona transformada porque escuchó la palabra, porque una oración, porque alguien intercedió, porque Dios hizo un milagro, mostró su poder sobrenatural, es precioso. ¿De acuerdo? Es precioso ver que el resultado de esto no se limita a lo que como humanos nosotros podemos hacer materialmente, sino lo que Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Amén. Eso es poderoso, hermano. Eso nadie lo puede negar. Cualquiera persona que salga de este lugar transformada y hable, aunque no sepa un versículo, no se sepa muchos cantos, pero sabe que algo pasó en su vida, eso no es refutable. O sea, nadie le puede decir no es cierto. Ya es un testimonio vivo. Y lo que, hermanos, nosotros debemos de pensar y debemos de enfocarnos y debemos de seguir adelante trabajando para el Señor, procurando que lo material o lo alrededor esté dispuesto pero que suceda, ¿okay? Que eso ayude para que la iglesia consiga este objetivo, este destino, este logro, esta meta o ese resultado de que la vida de la gente sea transformada. Hacia allá vamos, hermanos. Eso es lo que buscamos, ¿de acuerdo? Por eso es que esta iglesia ha podido permanecer, aunque no ha tenido una gran cantidad de personas, porque no está buscando números. La gente no son números nada más, ¿ok? Las vidas de las personas no son cantidades nada más. Yo creo que mucha gente está cansada de solamente saber que es considerada un número más entre muchos. Lo que necesita es relación. Lo que necesita es cambio, lo que necesita es transformar, lo que está esperando es algo que le pueda dar a esa persona lo que no ha podido conseguir por sí misma. Amén. Entonces, esta es la palabra de Dios y Dios nos quiere usar. Así que hay un pensamiento que tengo que dice de la siguiente manera: siento en mi corazón como si pudiera cambiar el rumbo del mundo. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero ya lo hemos mencionado, ya lo hemos hablado acerca de que ninguno de nosotros nació para ser un fracasado. Permítanme, bajo tantito, eso es. Ninguno de nosotros nació para ser un fracasado. Y son palabras fuertes, pero bienvenidos adelante, Dios les bendiga. Ya dispusimos este lugar para que también nos acompañen. Dios les bendiga. Adelante. Buenos días.
todos sabemos que nacimos con un propósito. Nacimos con algo especial de parte de Dios. Y no nacimos para que nos quedásemos nosotros, ¿verdad?, en la derrota, en el fracaso, en la miseria, en la desilusión. Para eso no nacimos. Sabemos que siempre hay algo, llámenlo coraje, llámenlo fuerza de voluntad o como lo quiera llamar, ¿verdad? Pero es el propósito de Dios, por el cual una persona se levanta una y otra vez. No importa cuántas veces haya caído, no importa cuántas veces haya sentido que ha fracasado en la vida, siempre hay algo que lo vuelve a impulsar para salir adelante. ¿Vale? De eso estamos hablando, hermanos. Eso es lo que estamos diciendo, que usted dentro de usted siente el deseo como que las cosas pueden cambiar, que no solamente puedes cambiar tú, sino tú estás también para cambiar al mundo a tu alrededor. Amén. Entonces, eso es lo que estamos pensando, eso es lo que estamos soñando, eso es lo que estamos viendo que debe de ser, ¿verdad?, la dirección o hacia donde la iglesia debe dirigirse, hacia la transformación de la vida de la gente, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿Ustedes han creído a la palabra? Pueden darle a Dios un aplauso entonces por eso. Muy bien. Hay algo más que mencionar, hermanos, para poder explicar. Si hablamos del futuro de la iglesia informa, claro que sí, da conocimiento. Hay conocimiento por la Biblia, por la doctrina, la enseñanza, etcétera. Hay mucho conocimiento, ¿ok? La iglesia informa, pero no es su único objetivo de informar a la gente, ¿ok? De decirle acerca de qué es el evangelio, quién es Dios, quién es Jesús. La iglesia forma, hace discípulos, es formativa, como la escuela. La escuela es formativa, la iglesia es formativa, pero la iglesia no se queda solo al dar información o formar, ¿verdad?, el carácter de la gente, el carácter cristiano. No es el único objetivo. La iglesia va un poco más allá de lo que no puede hacer el hombre, de lo que no puede hacer la educación, la institución educativa al nivel que quiera. La iglesia no solo informa o forma, sino transforma a la gente. Amén. Y eso solo lo hace Dios. Amén. Solo Dios tiene el poder para transformar la vida de una persona. Por eso no hay límite, no importa el punto donde las personas se encuentren, porque Dios las puede transformar y nadie se puede quitar a sí mismo la oportunidad que Dios le da para ser diferente. ¿Okay? Nadie puede negarse a sí mismo la oportunidad que Dios le da para transformarlo. Aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es permitir que Dios haga su obra. Amén. Que Dios nos sane, que Dios nos libere, que Dios nos restaure. Es el poder de Dios. El hombre no lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. A Él sea toda la gloria y la alabanza. Alaben, hermanos, si ustedes han experimentado ese poder. Gloria al Señor. La transformación, hermanos, puede ser individual, o sea, una persona que busca, por ejemplo, cuando comencé a caminar con Dios, empecé a buscar, estaba yo, no fue que toda mi casa llegó, eso hubiera yo querido, pero yo llegué solo y Dios empezó a tratar con mi vida un proceso, ¿de acuerdo? No fue de la noche a la mañana, tuve que vivirlo, Dios tuvo que convencerme de que era lo correcto, que yo tenía que seguir adelante, hasta que finalmente cedí, acepté, creí y vi el cambio en mi vida. Pero no solo es un cambio personal, también Dios ha traído familias completas. Aquí hay familias a las que Dios, ¿verdad?, está transformando, está cambiando, y eso es algo maravilloso. Pero Dios en la transformación no solo está pensando en un individuo o en una familia, está pensando en generaciones. Está pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de 3 generaciones, y todavía va más allá cuando dice, ¿verdad?, que Él honra a los que le honran hasta por 1000 generaciones. Pues Dios lo que está haciendo en nuestras vidas al cambiarnos, al meternos en su camino, al cambiar nuestra forma de pensar, es que Él está preparando el camino para nuestros hijos. Amén. Así que hay que dejar que Dios haga su obra, porque Él piensa también cambiar el mundo completo. Hermano, el libro de Apocalipsis dice, los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y reinará por siempre y para siempre. Amén. Así que, hermanos, el plan de Dios es un plan de transformación, y va a cambiar, hermanos, las naciones y el mundo entero. La vida del futuro no será como la conocemos hoy.
La vida en el futuro será maravillosa, pero nosotros tenemos la promesa de que en Cristo tenemos vida eterna. Podremos vivir y disfrutar, hermano, lo que Dios ha prometido si nosotros nos dejamos moldear por el Señor. Él es el alfarero y nosotros el barro. Nunca el barro le dice al alfarero cómo lo habrá de hacer. El alfarero determina los momentos en que habrá de quebrar la vasija y hacerla de nuevo. Ese es el proceso de la vida espiritual. Eso es parte de la transformación que nosotros tenemos que vivir. Amén. Entonces, me gustaría que leamos el Evangelio de Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, hablando de esto, vamos a poner el punto de partida. ¿Dónde comienza la transformación de la vida de una persona? ¿Y qué tenemos todos nosotros que tener en cuenta y pensarlo? El nuevo nacimiento. Digan conmigo el nuevo nacimiento. Exactamente. El punto de partida donde va a ocurrir un cambio es cuando una persona nace de nuevo. Jesús, ¿verdad? En el verso 1, bueno, la Biblia dice, Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Primero le dijo, en el verso 3, Jesús le dijo a Nicodemo, no puede ver el reino. Y luego en el verso 5 le dijo, no puede entrar en el reino. ¿Okay? Y hay algunas notas más en relación con el reino de Dios. ¿Ok? Sobre ver, sobre actuar, sobre establecer, otras cosas. Pero lo primero, porque hablamos de la cuestión espiritual, es el nuevo nacimiento. Una persona que va a experimentar un cambio, una persona que va a experimentar una transformación, una persona que va a vivir algo diferente en relación con Dios, comienza siempre por el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo no es en un instante, hermanos. O los bebés a poco nacen al otro día de que son concebidos. Tienen un proceso. Y eso es de lo que estamos hablando. Y eso es de lo que nosotros tenemos que tomar conciencia. Y eso es de donde nosotros tenemos que tomar la oportunidad de acelerar el proceso y no retardar el proceso. Porque el crecimiento espiritual de una persona no está determinado por los años que tenga. Ojalá y una persona que tuviera más de 10 años fuera tan madura que cada día, que cada año lo hiciera mal. Pero no es así. ¿Ok? No es así. Muchas veces hay personas que pueden tener muchos años en el camino del Señor y algunos no han nacido de nuevo y algunos no han madurado, algunos han retrasado el proceso, pero otros han avanzado mucho y eso hay que reconocerlo. Depende de la disposición, depende de la entrega, depende de como barro, qué tanto te dejas moldear por Dios, qué tanto Él tiene que estar luchando contigo, qué tanto Él tiene que estar tratando de convencerte. Si tú le discutes mucho, le debates mucho, o lo aceptas lo que Él dice en su palabra y caminas de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces, nacemos de la palabra y del Espíritu, nacemos a una nueva vida y nacemos para vivir para Dios. Nacer de nuevo es un pequeño proceso, hermanos, que todos tenemos que vivirlo. ¿Ok? Y comienza con nuestra conversión. Comienza cuando nosotros venimos con Dios con arrepentimiento. ¿Ok? Para poder entrar al reino de Dios. Jesús dijo, si no os arrepentíos y convertíos, dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios está cerca. ¿Ok? Para entrar al reino de Dios. Y esto es en el mundo espiritual. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es poder de Dios. En el Espíritu Santo. Entonces, hay que comenzar de nuevo todos, hermano, en la iglesia. Todos, y los que hayan de venir, los que hayan de saber, debieron de haber experimentado ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento no tiene nada que ver, como decíamos por un momento, el que tú tengas una Biblia. No tiene nada que ver el hecho de que tú tengas un cargo, ¿verdad? O no tiene nada que ver con el hecho de una religión únicamente. No se trata de religión. Dios no está buscando impartir una religión. Está buscando tener una relación personal con cada uno de nosotros. Amén. Es fortalecer una relación personal. Y el nuevo nacimiento yo no lo doy. No lo da ningún ministro, lo da Dios.
Por eso nos llamamos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Porque somos nacidos de la voluntad del Padre, no de nosotros. ¿Ok? Jesús lo dijo en Juan 1, y entonces él decía, ¿verdad? El que crea en mí, se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, no por sangre o por carne, sino por la voluntad del Padre. Así que, hermanos, en esto es Dios el que determina lo que habrá de hacer, porque ninguno de nuestros hijos, cuando nacieron, dijeron, yo me quiero llamar fulano o sutano. Fueron los padres los que hicieron las cosas por los hijos. Así nos sucede en la vida espiritual. Es un camino, es un avance, es un progreso, es un seguir hacia adelante, es un crecimiento. Nosotros cuando venimos del mundo traemos una multitud de cosas encima. Traemos dolores, traemos pensamientos cerrados, traemos costumbres desagradables a Dios, y nos las vamos a ir quitando poco a poco. ¿Ok? Ya llega un momento en que nosotros renunciamos a nosotros mismos y empezamos ahora a caminar como discípulos del Señor. Y esto es parte del crecimiento espiritual. Ya que estamos aquí, es tan importante no perder de vista, hermano, que el proceso sigue. ¿Ok? Yo conocí al Señor, Él me perdonó y ahora soy salvo, pero el proceso apenas empieza. Ustedes y yo sabemos que las mariposas, hermanos, viven un proceso de metamorfosis, que quiere decir un cambio de forma, que quiere decir ir más allá de la forma en la que estaba o había iniciado. ¿Ok? Su aspecto en la metamorfosis de una mariposa es completamente desagradable al principio, pero el final de la historia es tan maravilloso, es tan bonito, ¿de acuerdo? Entonces así nosotros también, hermanos, cuando llegamos al Señor, tenemos que reconocer que llegamos en una forma en que a Él no le agrada, y por su misericordia, ¿verdad? Él nos perdona y nos cambia, nos limpia, nos lava, nos educa, nos instruye, nos dirige para formarnos, hermanos, para hacernos, para transformarnos en hijos de Dios. Amén. Entonces, vean esto, pero hay un punto en el proceso de la metamorfosis de la mariposa que ya no es la misma, en el que al salir del capullo, hay un momento en que parece que está atorada y no puede salir, ¿verdad? Y batalla y pueden pasar horas o pueden pasar días intentando salir del capullo. Entonces a una persona se le ocurrió un día, ¿verdad?, ver a una mariposa luchando por salir del capullo, y rompió el capullo y la dejó salir rápidamente. Le quitó el problema, le evitó la situación y dijo, pues ahora sí ya eres libre, transfórmate. ¿Sabe qué sucedió? Estropeó el proceso. Porque en el intento de salir del capullo, la mariposa va quitando algo que tenía dentro, que era como una masa, que es, ¿verdad?, la que se queda en el cierre del capullo y que la hace posible la transformación. Cuando no pasa esto, no cambia su forma. ¿Ok? Entonces, para mí está claro que el proceso más doloroso de un cristiano es el discipulado. Porque cuando tú naces de nuevo y eres un bebé en el Señor y eres un niño en el Señor, Él te consiente, te apapacha, te cuida, porque es un Padre amoroso y bueno. Y tú te sientes en los brazos de papá soñado. Pero llega un momento en que papá te empieza a soltar un poquito. Te tiene que soltar un poquito para que crezcas, para que madures, para que camines. ¿Ok? Tienes que vivir de pronto el desafío, la prueba de fe. Tienes que pasar de pronto por la crisis, la dificultad, porque si no pasas por esa situación no creces, no maduras. ¿Ok? Entonces, forma parte del proceso, forma parte de la transformación, forma parte del dolor. Nosotros lo vivimos, creo que ya la mayoría pasamos la adolescencia, y la adolescencia por eso es adolescencia, porque se adolece. ¿Qué sucede en el cuerpo de un joven o de una señorita? Los huesos se empiezan a estirar y entonces, pum, a cada rato a dormir, y dolor, temperaturas, etcétera, porque están creciendo, ¿verdad? Lo vemos en su desarrollo, pero manifiesta dolor, adolece físicamente, adolece emocionalmente, adolece intelectualmente. ¿Qué está diciendo esto? No son maduros todavía en algunas cosas. Están en el proceso. A esa etapa se le puede también comparar con la etapa del discipulado. Por eso muchas veces, hermanos, Jesús tenía 5,000 alrededor de él, pero cuando él empezaba a meter el asunto de ser sus discípulos, las multitudes
como que se iban quedando en el camino, porque ya no resultaba tan cómodo, ya no era solamente la expectativa por el milagro, ya no era solamente esperar el alimento que Él les podía dar, ya no era solamente que los sanara de su enfermedad, ahora que entendieran el propósito, porque Dios los sanó, ¿verdad? Porque Dios los salvó, porque Dios los rescató. ¿Para qué? Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Hacia dónde? Ahí era, hermano, el propósito del Señor, de hacerlos sus discípulos. ¿Ok? Y cualquiera que quiera ser mi discípulo. Y Él ponía un estándar alto. No era una cosa sencilla. Había que estar pegado a Él. Pero Pedro y los demás discípulos dijeron: Señor, nosotros hemos dejado casa, hemos dejado padres, hemos dejado familia por seguirte a ti. Ese es el discípulo, el que está pegado al maestro, ¿ok? El que está cerca, no el que lo ve de lejos. Por eso decimos, hay un crecimiento. Hay mucha gente que es creyente, creen en el Señor, pero no son sus discípulos. Para que sean sus discípulos tienen que pegarse a Él. Y tienen que también, como decíamos, quitarse muchas cosas, muchas ideas que no corresponden a la enseñanza de Jesucristo. ¿Están aquí? Entonces hay un precio que pagar. Eso es crecimiento. Digan crecimiento. Ese crecimiento lo da Dios. Eso es algo natural en el discípulo. Y entonces empieza a ver el cambio. El cambio es en cuanto al amor, el conocimiento, el carácter, la santidad, el servicio, la fe. Hay una transformación en la vida de las personas que Dios lo está haciendo. Amén. Pero que también a nosotros nos corresponde, hermanos, el estar dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos a vivir esto? Amén. Finalmente, hermanos, en lo que nosotros estamos soñando, en lo que nosotros estamos mirando, lo que estamos visionando en relación con lo que debe de pasar en la iglesia entre nosotros, esa transformación es que nos lleve a la madurez. Amén. Que ya no seamos los mismos que éramos antes. ¿Por qué? Porque Cristo, porque Dios, porque su palabra, porque su Espíritu lo ha hecho. Y eso es algo sobrenatural. Amén. Entonces, la madurez espiritual es la mejor etapa de la vida cristiana. La madurez aún en la vida natural también es valiosa. Fíjense, si comparamos los pensamientos de los niños con los pensamientos de los adultos, vamos a ver que a veces estamos fuera de lugar en muchas cosas. Porque los niños, cuando son niños, no tienen el permiso de hacer muchas cosas. Y nosotros no dejamos que toquen algunas cosas de la cocina, no les damos mucho dinero, ¿verdad? Le moderamos las cosas y los niños, de pronto ellos en su mentalidad de niños quisieran todo, pero los adultos sabemos que es perjudicial para ellos, por eso los cuidamos. Pero en su mente, ellos con esta situación dicen, cuando yo sea grande, y sueñan, ¿qué sueñan? Ser grandes. Sí, sueñan ser grandes, porque en su idea de ellos, alguien que es grande, alguien que es adulto, va a donde quiere, hace lo que quiere, compra lo que quiere, va a todos lados, como que les hace pensar, ¿verdad?, que conseguirían todo lo que quisieran. Pero cuando son adultos o cuando somos adultos, no vemos la vida de la misma manera, ¿verdad? Ya no lo vemos igual, al contrario, a veces hasta nos sucede que quisiéramos regresar a esa etapa. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Necesitamos volver a esa inocencia. No se trata de que seamos caprichosos, ¿verdad? No se trata de que como niños seamos voluntariosos. No es esa parte. Es la inocencia, es la capacidad de creer. El poder confiar con la sencillez de un niño, que Dios dijo esto y así va a pasar. La Biblia dice que se abrió el mar, pues el mar se abrió y no hay más cuestionamiento. Yo lo creo. ¿Ok? Confío completamente en que Dios lo hizo así, que no tuvo ningún problema. Si nos volviéramos como niños, y a veces eso es lo que nos hace falta. En este proceso de crecimiento, a veces se trata, hermanos, de que no seamos tan adultos, porque el adulto se vuelve religioso. ¿Ok? La adultez nos hace muy religiosos, la adultez nos hace legalistas, la adultez nos hace inflexibles, la adultez nos hace duros, la adultez nos hace ver las cosas así, muy cuadradas. Y no son así, hermanos. Las cosas de Dios son tan maravillosas que por eso necesitamos poder tener esa capacidad. Y por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo declaramos, y entonces es allí donde nosotros nos determinamos a quitarnos nuestros impedimentos, nuestras propias barreras de que no podemos hacer algo o de que no puede suceder. Para Dios nada es imposible. Amén.
Entonces, este crecimiento nos tiene que llevar a la madurez. Ajá. Y no tienen que pasar tantísimos años para que nosotros seamos maduros. Vamos otra vez a Efesios. Efesios 4, verso 12 y verso 13. Sí, por favor, si alguien lo quiere leer. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo, para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos y en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. Dios nos da como Cristo y tener toda su perfección. Amén o no amén. Está en esta versión que tiene, está clarísimo. Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero esa versión dice hasta que nos convirtamos en ¿qué? En gente madura. Porque a la gente madura se le puede dar responsabilidad. A la gente madura se le puede confiar. A la gente madura se le delega autoridad. Y el proceso o el plan de Dios, el anhelo de Dios es que la iglesia avance. No haya niños espirituales o, como Pablo decía, enanitos espirituales, cuando ya deberían de ser bien diestros para la palabra. Ok, maestro de la destreza. Maestría dice ahí, destreza en la palabra. Deberían de ser maestros en la palabra, pero no ser niños fluctuantes. No, Dios quiere que maduremos. Así que, hermanos, en este año 2019, cada uno de nosotros tenemos que pensar en qué punto estamos o en qué etapa estamos viviendo. Si nosotros estamos viviendo la niñez espiritual, no se preocupe de nada. Usted disfrute la etapa que tiene, porque sabe Dios que es un proceso. Dios no te va a demandar algo que tú no puedes hacer. ¿Ok? Él no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Sí te va a pedir algo que sabe que tú sí puedes hacer. Porque sabe las etapas que tú estás viviendo. ¿De acuerdo? Que de tal grado que las experiencias con Dios, las experiencias con Jesús empiezan a ser compartidas, porque entonces tu corazón se empieza a identificar con el corazón del Padre y empiezas a sentir quebrantamiento, dolor por la necesidad de los demás. Y entonces dices: Señor, ¿tú qué hiciste? Y ahora, si yo tengo que hacer sacrificio, te entiendo, Señor, y lo que tú haces por los demás lo entiendo perfectamente y lo comparto. Y Dios te comparte de su corazón, de su preocupación, de su anhelo, de su sueño, para que tú te encamines hacia allá. Amén. Hay que anhelar, vivir cada etapa en su tiempo, crecer y madurar para el Señor, que Él nos quiere usar, hermanos. Y hay mucha necesidad y hay tanto que Dios quiere compartir alrededor de este lugar, que se necesita personas que estén dispuestas, pero que sean maduras. Amén. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar juntos.